Colombia entra en una nueva fase cada vez más dolorosa tras el devastador terremoto del lunes, con casi 300 muertos. Las posibilidades de encontrar sobrevivientes se reducen con el paso de las horas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. En Colombia, organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate. Familias enteras esperan con angustia noticias de sus seres queridos, mientras el gobierno prepara una nueva etapa de atención para las zonas más afectadas. Las fuerzas marroquíes interceptan a 148 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular desde Castillejos a Ceuta, y expulsan a periodistas españoles que cubrían la información relacionada con la frontera con Ceuta. Talibanes conmemoran 5 años en el poder en Afganistán tras una ofensiva relámpago el 15 de agosto del 2021. Entraron en Kabul sin enfrentar resistencia. Hoy la ONU advierte sobre la situación de los derechos humanos en el país. Bienvenidos. Comenzamos en Colombia. La búsqueda de sobrevivientes continúa más allá de la ventana de las 72 horas, tiempo crítico para poder rescatar con vida a los atrapados. Pese a ello, en Cali los equipos de rescate decidieron extender las labores de búsqueda entre los escombros hasta este sábado. Socorristas y voluntarios siguen buscando sobre montañas de ruinas en medio de una tragedia que deja ya casi 300 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 100.000 damnificados. Entre las estructuras colapsadas todavía se rastrean señales, se siguen pistas y se remueve piedra por piedra. A partir de ahora, uno de los grandes desafíos es determinar qué edificios son aún seguros y cuáles representan un riesgo. La evaluación estructural se acelera en ciudades como Cali, Quibdó, Manizales, Pereira y Armenia, donde los expertos revisan las edificaciones una por una para establecer cuáles pueden volver a ser habitadas y cuáles deberán ser evacuadas o intervenidas. No es habitable, acaba de venir las autoridades y dijeron tienen 15 minutos para sacar. Maquinaria pesada ya trabaja en varios puntos del país para remover los escombros de los lugares donde se descarta que pueda haber sobrevivientes. En Cali, donde se concentra el mayor número de fallecidos, parte de la morgue colapsó. Los cuerpos hallados son trasladados a Palmira, a unos 30 kilómetros. Mientras unos siguen buscando sobrevivientes, otros empiezan a despedir a sus muertos. Cuando llegamos al edificio donde residía mi tía con su compañera, de sus últimos años de vida estaba totalmente destruido. El rescate de ella no fue muy traumático porque estaba en los pisos de arriba, entonces gracias a Dios no quedó sepultada en los escombros. Con apenas una semana en el poder, el presidente Abelardo de la Espriella enfrenta el desafío de atender la crisis y acelerar la reconstrucción. Durante la semana ha visitado brevemente varias de las ciudades afectadas, donde prometió subsidios de arriendo. Las comunidades rurales advierten de que su tragedia permanece invisible y están al margen de las ayudas. En distintas ciudades como Bogotá, la población se ha organizado para recolectar insumos destinados a las zonas afectadas. Da mucha impotencia saber que uno está en casa y no puede hacer mucho y no puede estar en el territorio y la coyuntura es como tan grave. Es apenas natural que uno se anime a venir si tiene el tiempo y la voluntad. Mientras llegan las ayudas y comienza la reconstrucción, entre los escombros todavía queda una tarea pendiente: seguir buscando. La esperanza no se da por perdida. Y vamos ahora a Cali, ampliamos con el periodista Andrés Muñoz. Andrés, 5 días después del terremoto, ¿todavía hay esperanzas de encontrar sobrevivientes en Cali? Así es, Silvia. Los organismos de rescate y de socorro, que inclusive ya llegan de diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Israel inclusive, hacen los más enormes esfuerzos porque todavía se cree que pueden encontrar vidas entre los escombros. El tema de la tecnología, los caninos están ayudando con todo su esfuerzo para que de una u otra manera los caleños podamos seguir teniendo buenas noticias. Bueno, Cali sigue buscando desaparecidos, pero ya enfrenta también el enorme desafío de atender a los damnificados y a la reconstrucción. ¿Cuál es hoy la situación más crítica en la ciudad?
La situación más crítica es que esto es una carrera contra el tiempo. Obviamente se sigue manteniendo la esperanza de poder encontrar sobrevivientes, por eso cada segundo cuenta entre los organismos de rescate. Para que ustedes se hagan una idea, en el mundo estamos hablando de que más de 80.000 personas están potencialmente damnificadas en Cali. Eso es aproximadamente el 7-8% de la población caleña y eso hace que obviamente el gobierno nacional tenga presencia inmediata y constante en los esfuerzos para encontrar obviamente una solución, porque de aquí en adelante estamos hablando de más o menos un periodo de 6 meses en los cuales Cali podrá volver a recuperarse. ¿Y qué dicen las autoridades sobre la reconstrucción de la ciudad? ¿Ya han logrado los recursos? ¿Ya se han organizado? ¿Cómo está la situación sobre este punto? Precisamente, Silvia, el día de ayer el presidente Abelardo de la Espriella hizo presencia con su esposa y con diferentes ministros en la ciudad de Cali en una reunión tanto con la gobernadora Dilian Francisca Toro como el alcalde Alejandro Eder para que ellos pudieran decirle de frente, obviamente, a los ministros y al presidente las necesidades más importantes. Primero que todo, están buscando los recursos, poder cambiar los presupuestos tanto de Cali, dentro de Cali y obviamente en el presupuesto nacional para agilizar que ese dinero sea invertido de la forma correcta en poder reconstruir a Cali. El primer mandatario de los colombianos se lleva una carta clara de las necesidades de la ciudad y va a luchar con toda para que esto se haga realidad. Muchísimas gracias, Andrés Muñoz, desde Cali. Con mucho gusto. Y en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto, las labores de búsqueda continúan a pesar de que se ha pasado a una nueva fase. Juliana González, periodista de DW, nos cuenta más desde la capital del departamento de Risaralda. Hola Silvia, aquí continúan en Pereira las labores de rescate, se hablan de 260 personas que continúan desaparecidas y al mismo tiempo crece otro gran problema y es el de los damnificados. Las cifras estipuladas en este principio son de 41.000 personas que se han quedado sin hogar y mientras se remueven escombros en otros sitios empiezan tareas lentas de reconstrucción. El gobierno nacional dijo que presentará la próxima semana la hoja de ruta y muchos expertos aseguran que este podría tomar hasta 4 años para que la ciudad vuelva a tener una vida parecida a la anterior. Poco a poco abren los comercios, aquellos que no sufrieron grandes daños, sin embargo la gran parte de ellos en el centro de la ciudad pues están completamente cerrados porque muchas de esas estructuras desaparecieron. La alcaldía ha dicho que trabajará de manera remota y por lo menos durante un mes y al mismo tiempo habilita lugares móviles como la registraduría para sacar, por ejemplo, duplicados de los documentos de identificación o, por ejemplo, las partidas de nacimiento, el registro de los nuevos bebés en medio de esta crisis. Bueno, cambiamos ahora de tema. Marruecos asegura que frenó este sábado un nuevo salto masivo a Ceuta. Sus fuerzas de seguridad han interceptado a 148 migrantes que pretendían llegar de forma irregular a la ciudad autónoma española de Castillejos, la localidad marroquí situada junto a la frontera. 128 de los capturados procedían del África subsahariana y 20 eran marroquíes. Los agentes de este país del norte de África han cargado contra cientos de migrantes concentrados en las colinas próximas a la frontera con apoyo de helicópteros, drones y perros policía. Durante la operación también se utilizaron gases lacrimógenos. Y analizamos la situación con Beatriz Mesa, politóloga, profesora asociada a la Universidad Internacional de Rabat. Gracias por acompañarnos. Hoy Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos. ¿Qué dice esto sobre su actuación durante la crisis anterior, cuando decenas de miles de personas lograron llegar a Ceuta? Bueno, dice principalmente que Marruecos sí está dispuesto a colaborar con España y por consiguiente con el resto de Europa, blindando, como ha ocurrido hoy, tiene capacidad y disposición y recursos humanos y técnicos para, como estamos explicando, blindar todo un perímetro fronterizo, un perímetro marítimo. Así lo ha hecho, como habéis explicado, desplegando agentes antidisturbios, fuerzas auxiliares, cuerpos y fuerzas de la seguridad en general y además reforzando esa
esa vigilancia con una serie de controles como son un enjambre de alambres, por ejemplo, concertinas. Igualmente, lo hemos visto durante toda esta jornada de hoy, un despliegue de fuerzas de seguridad en los lugares de refugio de decenas de migrantes del África Occidental que permanecen durante largas semanas, incluso meses, en esos lugares a los pies de Ceuta, desde la parte de Castillejo, Sepnidic, e igualmente a los pies de Melilla. Hasta allí han entrado los cuerpos y fuerzas de seguridad para dispersar a las decenas o cientos incluso de migrantes subsaharianos que están esperando cualquier oportunidad para cruzar al otro lado. Muchísimas gracias, Beatriz Mesa, politóloga, profesora asociada a la Universidad Internacional de Rabat. Y en el sur del Líbano, al menos 11 personas, entre ellas 3 niños, murieron y otras 19 resultaron heridas este sábado en bombardeos israelíes, según la ONU. Son los ataques más mortíferos desde el acuerdo alcanzado a finales de junio para frenar las hostilidades. Israel asegura que actuó en respuesta a un ataque de Hezbollah contra sus tropas, el cual habría dejado a 3 soldados gravemente heridos. El ejército israelí afirma haber matado al comandante de la unidad de élite Radwan de la milicia chiita, considerada terrorista por varios países. Mientras, cientos de familias han abandonado el sur del país y se dirigen hacia el norte en búsqueda de seguridad. Y este sábado se cumplen 5 años del regreso de los talibanes al poder en Afganistán. Tras ser derrocados en 2001 por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, volvieron a tomar el control del país 2 décadas después con la retirada de las tropas internacionales. Pero 5 años después, no todos los afganos tienen motivos para celebrar. Los talibanes y sus simpatizantes llenan las calles de Kabul, ondeando su bandera con orgullo. Salvo por estas vendedoras que ofrecen algunas de esas banderas, apenas se ven mujeres. Los gobernantes de Afganistán celebran el 5º aniversario de su regreso al poder aquí, en el Salón de Actos Loya Jirga. En sus discursos hablaron de traer estabilidad y poner fin al conflicto tras décadas de agitación. Y una vez más, no hay mujeres. Los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021. Se apoderaron de la capital sin oposición tras una ofensiva relámpago que arrasó Afganistán. Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron y el ejército del gobierno, respaldado por Occidente, se derrumbó. A esto le siguieron escenas de caos en el aeropuerto de Kabul, donde multitudes intentaban huir del país desesperadamente. Desde entonces, los talibanes han impuesto su interpretación de la ley islámica, que niega a las mujeres y las niñas sus derechos básicos. Se ha prohibido a las mujeres el acceso a los espacios públicos y las niñas mayores de 12 años ya no pueden asistir a la escuela. La UNESCO afirma que alrededor de 2,4 millones de niñas han sido excluidas de la educación secundaria. Y según datos de ONU Mujeres, la mitad de ellas ahora solo salen de sus hogares 1 o 2 veces al mes. Las puertas de las escuelas secundarias siguen cerradas para las niñas. Los pasillos de las universidades siguen abiertos solo para los hombres y la creciente escasez de personal de salud femenino, una consecuencia de las prohibiciones educativas, dificulta que las mujeres reciban atención médica, especialmente en comunidades donde las costumbres impiden que sean atendidas por médicos hombres. Ante todas estas restricciones extraordinarias, escucho una y otra vez el mismo mensaje de las mujeres. Mírennos, no nos dejen solas, pónganse de nuestro lado y apóyennos. Afganistán, bajo el régimen talibán, también se enfrenta a una de las más graves crisis humanitarias del mundo. Los recortes en la ayuda internacional han empeorado la situación. Solo Rusia reconoce al gobierno talibán, que sigue aislado internacionalmente. El grupo, que en su momento fue designado como organización terrorista por decenas de países, busca ahora una mayor participación diplomática. Es casi imposible dialogar con los talibanes sobre temas de derechos humanos. No hemos visto ningún avance positivo. Al contrario, la situación se ha ido deteriorando cada vez más. Es muy importante que los gobiernos financien la ayuda humanitaria para Afganistán y es muy importante que ésta llegue al pueblo afgano. Algunos países han limitado sus relaciones con los talibanes buscando presionar a favor de cambios. Sin embargo, ahora se ven obligados a sopesar la urgencia de brindar asistencia a los afganos frente a la normalización de las políticas de los talibanes.
Y terminamos en la capital alemana. Berlín celebra hoy el festival Rave the Planet a menos de un mes del atentado terrorista durante la celebración del Día del Orgullo en la capital alemana. Decenas de miles de amantes del techno se reúnen bajo estrictas medidas de seguridad en el mismo sector de la ciudad. El evento sucesor del emblemático Love Parade comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del ataque. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.